Hola a todos y todas, bienvenidos a MatheSite. En este video trabajaremos ejercicios relacionados al contenido de inecuaciones. Comencemos. El ejercicio dice lo siguiente. Sean A y B dos conjuntos que están definidos como se muestra ahí. Observemos que cada uno de estos conjuntos, ¿cierto?, tiene una condición, la cual está dada por medio de una inecuación, ¿ya? Y lo que nos piden en este ejercicio es escribir la intersección entre ambos como un intervalo real. Entonces, primero hay que entender cómo se lee un conjunto de este tipo. Por ejemplo, podemos notar que inicialmente se describen los elementos que yo quiero. Por ejemplo, en el conjunto A dice que yo necesito todos los x reales positivos de modo que se cumpla la desigualdad que está en la parte derecha. Y en el caso del conjunto B nos menciona que se requieren, ¿cierto?, todos los x reales de modo que se cumpla la condición, ¿cierto?, que está en el lado derecho, o sea, la desigualdad. Entonces, para poder determinar la intersección, lo que haremos primero será determinar qué elementos están dentro de cada uno de estos conjuntos. Y para esto necesitamos desarrollar cada una de las inecuaciones. Partamos con el primer conjunto. Pongamos acá solución. Notemos que, primero vamos a analizar, ¿cierto?, cómo está dada nuestra inecuación. En este caso tenemos x cuadrado menos 5x más 6 dividido por x al cuadrado más 3 y esto mayor o igual que 0. Antes de llegar y resolver la inecuación, lo que nosotros podemos notar en esta es lo siguiente. Nosotros sabemos que si queremos que un cociente sea mayor que 0, entonces el numerador y el denominador deberían ser positivos o el numerador y el denominador deberían ser negativos. Ahora bien, en nuestro denominador tenemos x cuadrado más 3. Démonos cuenta que independiente del valor de x real, ¿cierto?, de nuestra variable, x al cuadrado siempre será un número positivo. Y si le sumo 3, también siempre será positivo. Por ende, el signo que tiene la expresión del denominador, miren, ya es positivo. Entonces, si yo necesito que este cociente sea mayor que 0, la expresión que tenemos en el numerador tendrá que ser positiva. Por ende, esto es exactamente equivalente a decir que x cuadrado menos 5x más 6 debe ser mayor que 0. Solamente eso. Y con eso, ¿cierto?, ya podemos comenzar a desarrollar nuestra inecuación. ¿Cómo vamos a seguir? Ahora, démonos cuenta que tenemos una expresión cuadrática. Entonces, podríamos preguntarnos si es que esta es o no factorizable. Eso lo podemos hacer, ¿cierto?, calculando un discriminante. Ahora, es fácil notar en este caso que efectivamente es factorizable y que existen dos números que multiplicados, ¿cierto?, me den 6 al multiplicarse y que sumados me den menos 5. En este caso, ¿cierto?, deberíamos estar en presencia de el número 2 y el 3. Ahora, ¿cómo hacemos, cierto, para que el producto nos dé menos 6? En este caso, ambos podrían ser positivos o ambos negativos. En el caso de que sean ambos positivos, efectivamente el producto será 6, pero en el caso de que ambos sean negativos, la suma me daría menos 5, ¿cierto? Y si ambos fuesen positivos, la suma me daría más 5. Entonces, ambos tendrían que ir con el signo negativo. Ahora, con esto ya podemos comenzar a desarrollar y tratar de obtener, ¿cierto?, los elementos que hacen que esta expresión sea positiva. Sabemos que aquí tenemos, en este producto tenemos dos factores. Queremos que el producto de estos dos factores sea positivo, lo cual ocurre cuando ambos son positivos o cuando ambos, ¿cierto?, son negativos. Entonces en este caso tendríamos que x menos 2, ¿cierto?, es menor que 0 y además que el x menos 3 también sea menor que 0. Ahora, solamente nos basta, ¿cierto?, desarrollar estas expresiones y acá nos quedaría que el x es mayor que 2 y además que el x es mayor que 3. O decir que el x es menor que 2
y además decir que el x es menor que 3. Lo que pueden hacer ahora es representar, ¿cierto?, en la recta real cada una de estas condiciones para poder observar, ¿cierto?, qué es lo que nos resulta finalmente. En el caso de la primera dice que son los mayores que 2 y además los mayores que 3. Entonces sería los mayores que 2 y además los mayores que 3. Es claro que en este caso, miren, nos quedaría los x mayores que 3. Porque tenemos ahí, ¿cierto?, un conectivo lógico y, entonces tenemos que considerar ambas condiciones, ¿ya? Ahora, en el caso de la otra, tendríamos, ¿cierto? Miren ahí, nuestra recta real, tenemos acá el 2 y el 3. En el primer caso dice que es menor que 2 y en el segundo dice que es menor que 3. Y es claro que en este caso nos quedaría los x menores que 2. Con esto ya podemos decir, ¿cierto?, para qué valores de x esta expresión que teníamos inicialmente es mayor que 0. Ahora bien, hay que tener en consideración otra cosa. En nuestro conjunto inicial, ¿cierto?, nos dice que los x deben ser mayores que 0, ya que él pide que sean todos los x reales positivos, de modo que se cumpla esa desigualdad. Por ende, pongamos acá, así se tiene. Miren acá. Tendríamos entonces, nuestro conjunto serían todos los x reales positivos, de modo que, ¿cierto?, se cumple que x cuadrado menos 5x más 6 dividido por x cuadrado más 3, ¿cierto?, tiene que ser mayor que 0. Ahí está. Ahora, si ustedes representan la condición que obtuvimos acá, la final, en una recta real, miren, podemos poner acá la recta real R, podemos poner acá el 2, y luego miren ahí el 3, ponemos que son los mayores que 3, ¿cierto? O los menores que 2, que es lo que dice, ¿cierto? Podemos pintar esta parte, miren, ahí podemos poner una pelotita abierta, ya que el 2 no se está considerando. Pasa lo mismo con el 3, pero vamos a agregar la condición de que los x sean reales positivos. O sea que en nuestra recta real, miren, podemos poner el 0 ahí y podemos decir que él busca que sean todos los que sean mayores que 0. En ese caso, si ustedes hacen, miren ahí el dibujo, claramente hay lugares que quedan pintados dos veces. ¿Cuáles serían en este caso? Bueno, me quedaría del intervalo del 0 al 2 abierto, ¿cierto?, unido desde el 3 abierto hasta el más infinito. Y con esto, ¿cierto?, acabo de obtener los elementos que son parte del conjunto A, ¿ya? Con esto ya es mucho más fácil poder intersectar, ¿cierto?, con los elementos del conjunto B, que es justamente lo que nos pide el ejercicio. Ahora bien, vamos a tener que hacer exactamente lo mismo, pero con el conjunto B, ¿ya? Vamos para allá. Consideremos lo siguiente. Pongamos aquí, ahora bien. Ahora bien. Ya, en el segundo caso tenemos, nuestra segunda inecuación sería que x dividido 3 menos 3x sea mayor o igual que x al cuadrado. Recuerden que para resolver una inecuación de este estilo, siempre es recomendable dejar toda la expresión a un solo lado de esta desigualdad. En este caso lo vamos a dejar en el lado izquierdo. O sea que nos quedaría esto de acá, miren, menos x al cuadrado mayor o igual que 0. ¿Ya? Vamos a ir trabajando con esto. ¿Qué podemos hacer ahora? Miren acá. Si ustedes observan, la expresión que tenemos en el denominador del cociente que tenemos aquí puede ser factorizada por 3 y la factorización me quedaría de esta forma. O sea, 3 factor de 1 menos x. Menos x al cuadrado y esto mayor o igual que 0. Aquí hay un tema que es un tema personal con respecto a las expresiones de este estilo. Yo creo que son un poco más complejas de trabajar y por esa razón yo les recomiendo que ustedes multipliquen toda la expresión por menos 1 para que nos quede una expresión un poco más amigable. ¿Cómo nos quedaría esto? Miren acá. Si yo multiplico todo por menos 1, ustedes deben observar, deben ahí, miren, visualizar que la expresión que yo tengo ahí es exactamente lo mismo que tener menos 3 factor de x menos 1. Entonces, si yo multiplico por el menos 1, este menos, ¿cierto?, ya no estaría. Por ende me quedaría, miren, x dividido por 3 factor de x menos 1. Y acá miren el menos que está aquí, el
que está ahí restando, ¿cierto?, al x cuadrado, me quedaría más x al cuadrado y además, miren ahí, tenemos una desigualdad ya estipulada. Pero recuerden que si ustedes multiplican o dividen por un número negativo en una desigualdad, la desigualdad, ¿cierto?, automáticamente se modifica. Entonces nos quedó esa expresión. ¿Qué deberíamos hacer nosotros ahora? Deberíamos solamente, ¿cierto?, operar para poder obtener una expresión un poco más reducida y así poder analizar, ¿cierto?, su signo. ¿Cómo nos quedaría esto? Nos quedaría x más 3 por x cuadrado factor de x menos 1. Dividido todo esto, ¿cierto?, por 3 factor de x menos 1. Menor o igual, ¿cierto?, que 0. Ahora, si ustedes multiplican aquí, ¿cierto?, desarrollamos aquí el producto que tenemos, nos quedaría x más 3 por x al cubo menos 3 por x al cuadrado dividido por 3 factor de x menos 1 y esto menor o igual que 0. Ahora, con esa expresión ya podemos comenzar a trabajar. Podemos observar además, miren, que en el numerador tenemos claramente un x en común, o sea que podríamos factorizarlo, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, nuestro objetivo, ¿cierto?, sería factorizar la expresión. En este caso, miren, la expresión factorizada nos quedaría así. X factor de 3x al cuadrado menos 3x más 1. Y ahí, miren, tenemos esto dividido por 3 factor de x menos 1 y esto es menor o igual que 0. Ya, entonces, como tenemos ya una factorización hecha y tenemos una expresión cuadrática acá, nos podríamos preguntar si es que esta expresión es factorizable o no. Porque si es factorizable, ¿cierto?, también deberíamos incluir estos factores en nuestra tabla de signos que vamos a construir un poco más adelante. Ahora bien, ¿cómo nosotros analizamos si esa expresión es o no factorizable? Recuerden que podemos utilizar nuestro discriminante. Si ustedes analizan ese discriminante, van a poder observar que él es negativo, ¿ya? Entonces vamos a poder decir lo siguiente, miren acá. Voy a primero escribirlo y después lo vamos a justificar. Nos quedaría que para todo x real, la expresión que está acá, miren, es siempre mayor que 0. Ya que, veamos por qué. Primero, el coeficiente principal de esta expresión cuadrática es 3. Y normalmente nosotros lo denotamos con un a. Entonces le vamos a poner que a es igual a 3, ¿cierto? Y este es mayor que 0. Y además, el discriminante de esta expresión sería ¿qué cosa? Recuerden que es b cuadrado, ¿cierto? Que en este caso el b hace el papel, miren aquí, de menos 3, ¿cierto? Ese su valor sería menos 3 entonces al cuadrado, menos 4 por a, que sería el 3, que es el coeficiente principal, y eso por 1. ¿Por qué esta expresión es negativa? Bueno, es claro de que menos 3 al cuadrado me da 9, pero acá tenemos 12 en producto. Entonces, claramente esta expresión es negativa. Por ende, ¿cierto?, toda esa expresión cuadrática es siempre positiva para todo x real. Otra forma de visualizar eso es graficando, ¿cierto?, esa función. O sea, si yo a esa expresión cuadrática le asocio una función, y esto para que ustedes lo hagan, lo intenten, hagan esto, miren ahí, van a poder observar que la gráfica de esta función, si aquí yo tengo el eje X, esta gráfica siempre está sobre ese eje. Eso quiere decir que en ningún momento es negativa. Y eso, ¿cierto?, por consiguiente quiere decir que ella siempre es positiva, ¿ya? Ahora bien, con eso ya estamos listos porque solamente nos basta preguntarnos para poder construir una tabla de signos qué valores anulan esta expresión. En este caso, miren, tenemos el x solo, que claramente se anula con un 0. Tenemos acá el x menos 1, que claramente se anula con un 1. Y tenemos la expresión cuadrática que claramente, ¿cierto?, no se anula nunca, porque acabamos de decir que ella es mayor que 0 para todo x real. Por ende, hagamos lo siguiente. Pongamos aquí, ¿cierto? Ahora construiremos una tabla de signos para poder analizar, ¿cierto?, qué es lo que sucede con la solución de esta inecuación. Ahí está. Ya, ¿cómo la construimos entonces? Recordemos, ¿cierto?, que vamos a posicionar primero ahí una línea vertical y tantos ceros como sea necesario. En este caso tenemos dos elementos que anulan nuestra expresión. Entonces vamos a hacer eso.
Y vamos a poner acá una línea horizontal, vamos a poner otra línea horizontal, otra, y finalmente, ¿cierto?, otra. Para construir nuestra tabla de signos vamos a poner acá menos infinito, acá más infinito, haciendo referencia, ¿cierto?, a nuestra recta real. Tenemos acá el 0 que anula una expresión y el 1 que anula la otra expresión. Acá vamos a poner cada una de ellas por separado. El 3 que está ahí lo podemos ingresar aquí, no hay ningún problema. Y acá, miren, vamos a poner la expresión cuadrática, 3x, ¿cierto?, cuadrado menos 3x más 1. Entonces, veamos qué sucede con los signos de cada una de estas expresiones. Primero tenemos acá el x que se anula en 0. Y la pregunta es, ¿el 0 puede ir o no dentro de nuestra solución? La respuesta es claro que sí. ¿Por qué? Porque acá nos dice que toda esta expresión tiene que ser menor o igual que 0. Y sabemos que un cociente será 0 cuando el numerador es 0. Y como el x está en el numerador, entonces no hay ningún problema con incluirlo. Por ende, ahí miren, lo vamos a pintar. Ahora, el 1 quedaría acá, ¿cierto? Y este sí que no puede ser pintado porque si decimos que el x vale 1, entonces nos quedaría una expresión algo dividido 0, lo cual, cierto, es indefinido. Y finalmente, miren, la última expresión cuadrática que claramente ella, ya dijimos que para cualquier real, miren, ella es siempre positiva, por ende, da lo mismo, ¿cierto?, si le ponemos algo o no, o si la ponemos o no en la tabla, porque ella siempre será positiva para todo, ¿cierto?, valor real. Da exactamente lo mismo. Ahora, en este caso, miren, para el x nos quedaría negativo, claramente para los menores que 0, y positivo para los mayores que 0. En el caso del 3, factor de x menos 1, nos quedaría negativo a la izquierda, ¿cierto?, del 1, y positivo a la derecha del 1. ¿Ya? Ahora, si nosotros acá queremos analizar el signo de toda la expresión, bueno, solamente la vamos a escribir. Vamos a poner acá la expresión completa para que ustedes lo puedan visualizar. Y nos quedaría así. Acá nos quedaría menos con menos en la primera columna. Menos con menos me da más. Con un más me daría más. Después sería más con más, me queda más, pero por un menos me daría menos. Y acá me quedaría más, lo cual sería, ¿cierto?, directamente más. Con esto ya tenemos la solución, ¿cierto?, de nuestra inecuación. Y con eso obtenemos los elementos que están dentro del conjunto B, que era lo que nos pedía el ejercicio. Por lo tanto, se tiene. Miren acá. Sabemos que nuestro conjunto B entonces está formado, en este caso recuerden que no había restricción sobre la x inicialmente, entonces está formado por todos los x reales, ¿cierto? Todos, de modo que pasa algo. ¿Qué cosa tiene que pasar? Bueno, tiene que cumplirse, ¿cierto?, nuestra inecuación que teníamos al inicio, que en este caso era esa expresión mayor o igual que x al cuadrado. Ahora, cuando esta expresión es negativa, ¿cierto?, que era lo que habíamos obtenido acá, una expresión equivalente, bueno, nos quedó, ¿cierto?, solamente en esta columna, aquí estamos presentes, ¿cierto?, en la parte negativa, lo cual representa un intervalo. ¿Qué intervalo? El intervalo 0, 1. 0, 1, ¿cierto? Pero cuidado ahí porque el 1 no puede ser considerado y el 0 sí puede ser considerado. Entonces, con eso ya tenemos, ¿cierto?, los elementos que están dentro del conjunto B. Vamos ahora entonces a ver qué es lo que sucede con la intersección. Pongamos entonces ahora finalmente, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? Recuerden que nosotros queríamos la intersección entre A y B. Sabemos que el conjunto A está formado por el intervalo, miren ahí, del 0 al 2 abierto en ambos lados, unido desde el 3 al más infinito. Todo el intervalo, ¿cierto?, todos son abiertos y queremos intersectarlo, ¿cierto?, con los elementos del conjunto B, que en este caso serían del 0 al 1. Y ahí tenemos, ¿cierto?, que el 0 está cerrado y el 1 está abierto. Recuerden que una intersección de entre conjuntos hace referencia, ¿cierto?, a los elementos que están en común entre ambos. Entonces podemos, ¿cierto?, también dibujar una recta real sin ningún problema. O sea, podemos aquí hacer nuestra recta real. Podemos tomar aquí, miren, el 0, el 1 que ya apareció también, ¿cierto?, el 2 y el 3. Y primero tenemos del 0 al 2, miren ahí ambas pelotitas abiertas porque no son considerados los elementos dentro de él. Ahí. Y tenemos los mayores que 3. Y ahí también, ¿cierto?, la pelotita abierta. Ahora, si nosotros, miren, dibujamos los elementos que están en el otro intervalo, nos quedaría lo siguiente.
Acá tenemos el intervalo 0, 1. Entonces acá miren sería algo así. Pero en este caso el 0 está cerrado ahí, miren. Y el 1, ¿cierto? Quedó abierto. Y si nosotros lo pintamos, podemos identificar qué elementos están en común. Que serían los elementos que quedan pintados, ¿cierto? Más de una vez. ¿Ya? En este caso, claramente el intervalo está compuesto por el 0, 1. ¿Cierto? El 1 claramente queda abierto porque si bien en este conjunto está, pero en este no está. Por ende, no es un elemento en común. Y el 0 también va a quedar abierto, ya que el 0, miren acá, miren, no está considerado y acá sí está considerado. Pero como la intersección representa los elementos en común, ¿cierto? Entonces no estarían en común, o sea, no comparten el 0. Por ende, el intervalo que representa la intersección sería el intervalo 0, 1. Y con eso, ¿cierto? Resolvemos el ejercicio que teníamos al inicio. Espero que les haya gustado este video y les dejo el siguiente ejercicio para que puedan aplicar lo aprendido. Además, los invito a revisar todo el contenido que se encuentra disponible en nuestras plataformas.